Feliz día, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos de nuevo a mi continuación de la historia como facilitador. Bueno, el día de hoy quiero hablar sobre el impacto que tuvo el deporte en mi formación como facilitador. En el Colegio Gonzaga, donde estudié, había una actividad deportiva de forma continuada, prácticamente a diario. Y sobre todo los fines de semana había excelentes actividades deportivas. Teníamos unos campos que eran propiedad de los sacerdotes jesuitas que regentaban el Colegio Gonzaga en Maracaibo y quedaban en un lugar que llamaban Tierra Negra. Cuando nosotros nos nombraban Tierra Negra, eso era alegría y sabor, porque sabíamos que la íbamos a pasar muy bien. Nos montaban en los autobuses a esa cantidad enorme de muchachos, íbamos desde la primaria hasta el bachillerato, todos los estudiantes del colegio íbamos ahí a Tierra Negra y habían montones de canchas para practicar principalmente fútbol. Como ustedes saben, pues muchos de los sacerdotes jesuitas son de origen español, entonces el fútbol era su pasión. Eran pocos los sacerdotes que tenían pasión por el béisbol. Nosotros, pues, empezamos a cultivar el interés por el fútbol. Yo era, digamos que era un perverso atleta, era de esos atletas que solamente sirven para hacer bulto. Ustedes saben de eso. Bueno, yo me ponían, porque como era grandote, me ponían en la defensa porque, bueno, no era muy buen corredor y además tenía un sentido de orientación un poco perdido y podía causar daños en el juego. Entonces, bueno, nos divertíamos cantidad y habían compañeros míos de estudio que eran unos jugadores extraordinarios. Yo me acuerdo de Finolito, se llamaba Jesús Alberto Finol, era un crack jugando fútbol. El Gato Molero, que también eran muchos los jugadores que eran muy hábiles. Yo, la verdad, si hubiera sido una carrera, hubiera llegado detrás de la ambulancia, pero la diversión no me la quitaba nadie. Yo no paraba de hablar, me encantaba conversar y me encantaba aquel espectáculo que éramos nosotros jugando, porque, bueno, a mí no me importaba mucho el marcador, a mí me interesaba era que me pusieran a jugar, porque, digamos, cuando iban a hacer el seleccionado de quiénes iban a jugar, pues a mí me tocaba cuando era obligatorio, porque si no, no me ponían a jugar, porque era garantía de que yo no iba a tener demasiada figuración en el tablero del juego. Pero aprendí a formar parte de un equipo. Y yo creo que eso es fundamental para un facilitador, aprender a formar parte de un equipo, porque un facilitador de aprendizaje necesita trabajar en equipo. Después, con el tiempo, esos terrenos quedaban en lo que se llama Tierra Negra, así se llamaba, se hicieron parte de la parte urbana de la ciudad de Maracaibo. Y entonces nos mudamos a otros terrenos, también fueron propiedad de los sacerdotes jesuitas, que quedaban en el kilómetro 10 de la carretera Perijá, así se llamaba el destino. Entonces, cuando nos decían que íbamos para el kilómetro 10, bueno, ahí estábamos también muy felices, ya estábamos más grandes. Y este terreno todavía más grande, había un espacio pues ilimitado para jugar. Y bueno, era muy divertido ir con el colegio a esos espacios deportivos. Y también dentro del colegio habían campos deportivos. O sea, no solamente estaban estos campos que estaban primero en Tierra Negra y luego en kilómetro 10, sino que habían campos deportivos dentro del colegio, porque el colegio tenía un espacio bastante grande. Había básquetbol, había voleibol y fútbol. Por lo general no se jugaba béisbol en el colegio, excepto algunos estudiantes que tenían el gusto por el béisbol y hacían parte de equipos que formaban ellos mismos. Lo interesante es que de alguna manera fui involucrándome con el deporte y ese quehacer yo siento que es importante como factor clave de mi formación como facilitador. Fui aprendiendo a formar parte de equipo.
Y como los profesores garantizaban que uno jugaba así fuera malo, como es el caso mío, entonces jugué béisbol, jugué basquetbol, jugué voleibol y jugué fútbol principalmente. Y luego apareció el ping-pong en escena y ahí, bueno, eso merece capítulo aparte porque ahí les voy a contar el cuento de Frédéric Cahouk, mi compañero de fórmula en dobles parejas para jugar ping-pong. Pero quise hacer énfasis en esto del deporte porque siento que los facilitadores, sobre todo cuando nosotros logramos que nuestros niños aprendan a formar parte de un equipo, así sean malos jugadores como yo, pero que se diviertan y aprendan a formar parte de un equipo, eso es fundamental para un trabajo de facilitador. Fue un gusto, un placer y un honor compartir con ustedes. Mañana continuaremos con estas cápsulas sobre mi historia como facilitador de aprendizaje.